placer presentarles a ustedes a una hermana, una amiga, que ahora es diputada, al igual que yo también, y que durante muchos años compartimos en las aulas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, pero sobre todo en ambientes de amistad y de mucha hermandad. Un honor para mí tener a Xiomara Zelaya aquí con nosotros en Líderes. Qué gusto verte. Xiomara. Qué gusto verte de nuevo, después de tantos años, y estar de regreso en este país que para mí, pues parte de mi corazón está en República Dominicana. Viví casi 9 años aquí. Estudiamos juntos en la Pucamaima y bueno, parte de todo el agradecimiento que tengo como familia de un proceso de cambio y de lucha en mi país. Luego del golpe de Estado recibimos una acogida tan hermosa en República Dominicana. La hospitalidad, la amabilidad del pueblo dominicano es algo que agradecemos y el pueblo hondureño se lo agradeció eternamente. Así es, y por ahí mismo quería comenzar, Xiomara. Regresas a la República Dominicana, a Santo Domingo, donde viviste, luego de 5 años sin haber regresado. A propósito del 11º Foro Iberoamericano de Presidentes de Parlamento, que se está celebrando aquí en Santo Domingo, en la República Dominicana. ¿Cómo encontraste Santo Domingo después de 5 años? Bueno, después de 5 años han pasado tantas cosas realmente, porque fuimos a un proceso electoral reciente el año pasado. Participé por primera vez como candidata a un cargo de elección. Ha sido muy interesante la dinámica interna dentro del país, pero luego regresar después de 5 años encuentro además un aliento de esperanza en el pueblo dominicano, que al igual que en Honduras, una manifestación plena del pueblo en las elecciones. Y eso demuestra también partes que compartimos entre nuestros países, y es el rompimiento de muchos años de tradición bipartidista, y que partidos emergentes, partidos nuevos, logran alcanzar el poder. En Honduras yo pertenezco al Partido Libertad y Refundación, un partido creado después del golpe de Estado como brazo político de lo que fue el Frente Nacional de Resistencia Popular contra el golpe, y ese partido nace en el 2011 y de ahí hasta el momento hemos hecho una dura batalla en contra de una dictadura que se impuso después del golpe de Estado y que el pueblo hondureño tomó la confianza en apoyarnos en el 2013, luego un fraude electoral impidió que asumiéramos de nuevo el poder. En el 2017, con una alianza importante entre distintos sectores y partidos políticos en el país, volvimos a ganar las elecciones por otro descomunal fraude apoyado por parte de la comunidad internacional y también por la Embajada Americana. En ese momento su encargado de negocios fue quien dio el visto bueno a las actas del fraude en el 2017, que impidió también que el pueblo hondureño asumiera el poder. Y luego en el 2021 asume la candidatura presidencial Xiomara Castro, una mujer que se convierte en la primera mujer presidenta, rompiendo paradigmas, rompiendo estereotipos, y ella es la que lleva adelante nuestro país. Y ganaste tú también. Y bueno, yo participé para el Congreso Nacional. El pueblo hondureño me honra con tener una gran responsabilidad, porque no es solamente tener el escaño en el Congreso, pero lo que representa el legado de Manuel Zelaya Rosales, que hizo un gobierno popular, que además sufrió un golpe de Estado, lo que significa también esa afinidad y lo que corre en mis venas con el amor y la entrega de una madre que hoy es presidenta de la República, y eso se asume de una manera distinta, porque no sos una legisladora que puede llegar a administrar una promesa en el Congreso Nacional, sino que tienes la posibilidad de hacer la gestión para que muchas de esas promesas se hagan realidad. Y desde ese Congreso, pues estamos promoviendo acciones en contra de la corrupción, en contra de todo ese sistema que operó a raíz del golpe de Estado, que se monta en una dictadura y que además utiliza las instituciones y un partido político para convertirnos en un Estado fallido, para hacer fracasar las instituciones, para que el pueblo hondureño perdiera toda la confianza en sus partidos políticos, en sus representantes, para que perdieran la confianza en su institucionalidad y además el uso de esas instituciones
para ilícitos como el narcotráfico. Entonces es un gran reto que tenemos por delante y desde el Congreso hemos ido desarticulando toda esa estructura corrupta que se montó en 12 años para poder hacer una transición hacia una verdadera democracia. Así que es un reto enorme el que tenemos y lo asumimos desde el espacio y la coyuntura histórica en la que asumimos, ¿verdad? Porque representamos una lucha popular, representamos una lucha social y representamos también ideológicamente una aspiración del pueblo hondureño para que Honduras por primera vez pueda marchar sobre la senda de la democracia y la justicia social. ¿Cómo en estos últimos 10, 11 años que parte de tu vida fue en la República Dominicana y al mismo tiempo pues tu familia pasaba situaciones políticas en Honduras? Tu mamá, como me mencionaste, fue candidata en el año 2013, ¿correcto? 2013, sí. Luego hicieron una alianza, es decir, estaban al mismo tiempo en un proceso de crear un nuevo partido y buscar el poder nuevamente. Pero ¿cómo en qué te aportó estos años en República Dominicana, en prepararte a lo que acabas de contar, de ya tu mamá logró la presidencia ahora en el año pasado, tú llegaste a ser diputada? ¿Cómo te aportó la República Dominicana en esos años donde estuviste aquí para prepararte para esta etapa tan importante de tu vida? Bueno, recuerda que nosotros salimos al exilio y en ese momento fue el presidente Leonel Fernández quien hizo ese gesto tan humano y noble de llegar a la Embajada de Brasil, donde estaba preso mi padre en ese momento, y extenderle una mano al pueblo hondureño y nos habilita la posibilidad de estar en este país. De ahí en adelante, el presidente Zelaya regresa a Honduras luego del acuerdo que se firma entre Colombia y Venezuela para gestar el retorno del presidente y a raíz de eso pues decido quedarme aquí para prepararme. Estudié comunicación social junto a ti y República Dominicana significó dentro de su historia el recorrido de un país que ha luchado contra la intervención tanto militar, tanto extranjera, que ha luchado por su independencia, que tiene padres de la patria como Duarte, pero que también tiene hombres como Juan Bosch, de pensamiento, de libertad y de justicia social. Y esa historia dominicana es lo que enriquece lo que yo aprendí en las calles, lo que viví en las calles. En el 2009 nos lanzamos a las calles a luchar en contra del golpe de Estado. Sufrimos la represión, sufrimos el dolor de ver compañeros, amigos, caer en la lucha, hoy mártires de la resistencia popular, y sufrimos todo el acoso y el hostigamiento por luchar a favor del pueblo, por luchar por el retorno constitucional de un presidente que en su gobierno lo único que hizo fue favorecer a las grandes mayorías, atacando a aquellos intereses transnacionales, aquellos intereses económicos locales que lo único que quieren es apoderarse de todos los recursos y los bienes y perjudicar la vida y el bienestar de la mayoría del pueblo. Entonces, relacionar esa historia que tanto nos une como pueblos latinoamericanos, que así como República Dominicana ha vivido esa intervención por muchos años, Honduras lo vivió en el 2009. Y también vivió Honduras el respaldo popular de muchos pueblos de América Latina que condenaron el golpe de Estado y que esa solidaridad permitió que hoy tengamos el reconocimiento pleno, la legitimidad plena de una lucha que se emprendió en las calles y que además esa gran victoria la celebramos en Honduras como también hoy se celebra en otros países de América Latina. Esa unidad, esa hermandad es lo que puede lograr que nuestros corazones sigan creando tejidos y redes para que nuestros países se sumen uno solo. Nos unen las mismas causas sociales, los mismos proyectos sociales. Cuando cuentas del golpe de Estado, del cual
fue víctima tu padre, el presidente Manuel Zelaya. Y cuando yo era candidato también a diputado, y en otras entrevistas, muchos comunicadores me preguntan que para mí cuáles han sido los sinsabores de la política. Pues yo les decía que a mí me tocó ver en mi casa traiciones y deslealtades, que para mí son quizás los dos vicios más grandes que tú puedes ver en política: una persona desleal y un traidor. ¿Cómo lograste ponerte esa coraza en ese momento tan difícil para tu familia y políticamente y personalmente, y sobrepasar ese momento donde te tocó ver personas que en algún momento eran cercanas a ustedes, pues virársele, seguridad, políticos? ¿Cómo tú tuviste esa madurez y te colocaste esa coraza de cruzar hacia adelante en medio de esa situación difícil? Bueno, ahí tienes que pensar que más que el interés individual o el sentimiento individual, prima el sentimiento colectivo. Entonces te puedes llenar de odios, de tantos resquemores internos, pero que eso no ayuda a avanzar a los demás. Y cuando te pones en los zapatos de todos, entonces tú dejas de ser tú para convertirte en un proyecto que es del colectivo. Y la coraza te la da esa experiencia. Te la da ver que el otro, cuando en el 2009, en horas de la madrugada, llegan a secuestrar al presidente de la República, y lo primero que uno piensa es en refugiarse, y ves que el pueblo sale a las calles, a pesar de la represión, a pesar de las amenazas, a pesar del hostigamiento, ves a la gente en la calle, marchando, luchando, días tras días, 20 días, 30 días, 50 días, 100 días. Y lo que te enseña eso es que no vale más que la necesidad del pueblo, tu experiencia personal. Y desde ahí en adelante hemos vivido y sufrido muchas traiciones. Hemos sufrido y situaciones muy dolorosas. Reciente, en enero de este año, antes de asumir la presidenta, sufrimos internamente en el partido uno de los momentos más dolorosos dentro de esta lucha política, y es cuando un grupo, una facción de la bancada de nuestro partido que va a asumir el Congreso Nacional decide retirar su respaldo a la presidenta y apoyar al Partido Nacional, que acaba de salir del gobierno, y junto a una facción del Partido Liberal apoyar una junta directiva que ellos querían nombrar por la fuerza, dañando el acuerdo político que habíamos alcanzado durante el proceso electoral. Y ese fraccionamiento del partido en ese momento, todavía a esta altura, no te lo imaginas, que cuando tenés un proyecto social tan grande, vas a encontrar siempre dentro del proyecto quien puede ser un obstáculo. Y ese momento fue muy doloroso, pero logramos superarlo. Hoy se respetó el acuerdo que se firmó durante el proceso electoral, en el que el Partido Libertad y Refundación asumía la presidencia de la República y el partido en alianza, que es el Partido Salvador de Honduras, iba a asumir la presidencia del Congreso Nacional. Hoy tenemos un presidente como Luis Redondo, que no pertenece a nuestro partido, pero que sostiene una gran alianza y un acuerdo social y político que fue promesa de campaña, que fue por la razón por la que el pueblo hondureño votó masivamente en las urnas, para que hoy pudiéramos estar haciendo los cambios que estamos haciendo en el Congreso Nacional. Y cuando ves que hay una necesidad tan grande en el pueblo hondureño y ves estas injusticias y además combatís ese sistema que si fracasó en Honduras, como hoy estamos viendo los resultados, con una población con más del 74% de pobreza y pobreza extrema, y ves los cambios que se están generando en Chile, donde nace, de hecho, ese modelo económico, los cambios que está provocando América Latina en Brasil, la situación económica que hereda el gobierno de Alberto Fernández por las recetas del Fondo Monetario Internacional en Argentina, cuando ves los cambios que se están impulsando en toda la región latinoamericana y esa reestructuración
que vemos, especialmente un símbolo como fue Colombia, cuando asume Petro, un gobierno de izquierda. Entonces el fracaso de ese modelo económico es lo que hoy está impulsando a la mayoría de la población a decidir por un cambio. Y ven que la alternativa es tener un enfoque muy humanista, muy social, y eso lo engloba una izquierda latinoamericana que hoy vuelve a encontrarse. ¿Cómo te sientes en este momento que te toca ser diputada, pero hija de la presidenta? Ya en otro momento fuiste hija del presidente y es mucha responsabilidad, mucho peso sobre tus hombros. ¿Cómo te has podido desempeñar entre, digamos, tus funciones como diputada, pero ser la hija de la presidenta Xiomara Castro? Tal vez sea un caso inédito, pero creo que solamente lo ha vivido Argentina, donde los hijos de los Kirchner pueden decir tuve un padre y una madre presidenta. Y en mi caso es una responsabilidad muy grande porque hay un legado tan grande del presidente Zelaya que cae sobre nuestros hombros, como también la imagen, como también la responsabilidad de asumir un gobierno, de una historia que comienza a construir un legado político propio de la presidenta Xiomara. Y no es fácil estar en esa posición, puesto que todas tus acciones tienen un impacto directo en cada uno de ellos. Y te toca administrar y gestionar tu trabajo, tus acciones y tus hechos precisamente para beneficiar o aumentar ese legado, no para perjudicarlo. Entonces, es una responsabilidad tremenda, pero es bien interesante, ¿sabes? Porque en el Congreso Nacional se da una dinámica y es que el diputado, el resto de compañeros diputados sienten que uno puede facilitar esos espacios de gestión en donde muchas veces no se ve esa vinculación del gobierno central con el Congreso Nacional para la ejecución de proyectos, para la facilidad de entender o comprender lo que sucede en las comunidades. El diputado tiene que estar día a día atendiendo su comunidad, atendiendo su departamento. Los ministros, a cambio, no ven el día a día de lo que el diputado está sujeto a enfrentarse, porque tiene que retornar y regresar a su comunidad después de su sesión, porque tiene que llegar a gestionar beneficios a favor de la comunidad. Y eso lo hace más cercano, eso los convierte a los diputados en un primer frente de defensa de gobierno, pero también en un primer frente de defensa de las comunidades y defensa de sus poblaciones. Entonces, esa cercanía que yo logro tener con la presidenta me permite que los diputados también puedan expresar mis inquietudes de sus departamentos para nosotros poder hacer una gestión y facilitar o habilitar esos espacios de discusión internos dentro del Poder Ejecutivo que permitan llevar ese desarrollo a las comunidades. Entonces, ¿cómo vinculas el trabajo del Poder Legislativo con lo que hace el gobierno? Si muchas veces se aprueban leyes que no se ejecutan o que no se ponen en marcha. Entonces, crear esos lazos que se necesita para que veas un proyecto de ley aprobado en el Congreso Nacional, pero ejecutado por el Poder Ejecutivo, y que se enlacen, se crean esos vínculos interinstitucionales para poder darle seguimiento, que también te permite que como diputado puedas informar a la población y a tu comunidad, va tal proyecto. Se aprobó un proyecto de tantos millones, vamos a hacer veeduría social, vamos a estar pendientes para que si se aprueba el presupuesto, se ponga la primera piedra y se termine y se construye el proyecto, que muchas veces eso no ocurre. Entonces se aprueban 2 proyectos dentro del Congreso Nacional y nunca llegó el proyecto a la comunidad, o la comunidad nunca se enteró que se aprobó ese proyecto. O se hacen contratos multimillonarios y contratos que han servido dentro de esos procesos de corrupción para beneficiar a un grupo, a un sector, amigo, amistad, de quien puede estar interesado en que eso se lleve a cabo, pero la comunidad no se entera y la comunidad no se da cuenta. Entonces, cuando vinculamos al diputado dentro del proceso de ejecución del Ejecutivo, entonces hay una vinculación entre la comunidad y las acciones de gobierno. Naturalmente, como legislador oficialista y en su momento en vida cuando mi padre era funcionario, pues es normal que
que los legisladores se te acerquen en búsqueda de soluciones y uno muy contento de ayudarlo. Y no solamente lo hacía y lo hago, lo hacía con mi padre, lo continúo haciendo con otros funcionarios con los cuales tengo una muy buena relación y uno sirve de canal para buscar soluciones para los legisladores, como tú bien dices, son el primer frente de batalla de la política, es el primer contacto de un ciudadano con la política, es el legislador. Así es. Y uno tiene pues que estar en esa disposición de buscar soluciones, pero naturalmente en tu caso, me gustaría ver en una camarita, un día en el hemiciclo de Honduras, cómo te rodean y te abordan los colegas diputados. Tú sabes que tú también tienes una particularidad, y es que tuviste experiencia de Estado con tu padre en su gobierno y ahora la tienes con tu madre. Gobernar ahora es muy diferente a esa época. O sea, en esta época de redes sociales, sí, de el populismo y, en fin, tantos fenómenos culturales y sociales que han cambiado no solamente en nuestra región, en el mundo entero. No es igual gobernar antes que gobernar ahora. Tú le has dicho a tu mamá, por ejemplo, mami, mira, cuando papá esto era así, pero ahora hazlo así. O sea, ¿cómo tú juegas ese rol de asesora, vamos a llamarlo así, en base a la experiencia que tuviste con tu padre y lo que es gobernar ahora, que le ha tocado a tu madre? Bueno, mira, ella fue primera dama durante 3 años y medio, lideró todo el proyecto social de gobierno, es decir, todas las acciones destinadas para la reducción de la pobreza, para el ataque frontal a la pobreza. Ella fue quien lo lideró, liderando el gabinete social de gobierno. Es decir, su experiencia en la administración viene de tener logros trascendentales en el país, como esa reducción del 10% de la pobreza en el gobierno del presidente Zelaya. Y creo yo que el proyecto político que fuimos construyendo en 12 años, o sea, nosotros tenemos un plan de gobierno que el pueblo hondureño puede ir revisando, esta se cumplió, esta promesa se cumplió, es una cada acción que se va a hacer en este gobierno. Entonces hay claridad de parte de la presidenta sobre cuál es la gestión a realizar dentro de la administración. Ella tiene asesores y aparte tiene una persona como Manuel Zelaya a su lado que tiene la experiencia, porque además con todos los actores que él interactuó dentro de su gobierno, que siguen siendo los mismos intereses, que siguen siendo las mismas personas, todos esos actores él ya conoce y sabe a partir de su experiencia, a raíz de su experiencia, y además de ver los complots que se formaron, los boicots que se formaron a su gobierno, creo que tiene una asesoría tremenda a su lado para ella poder conocer el abordaje de ciertos temas a los cuales en algún momento se enfrentó. Así como tú dices, tal cual. No es lo mismo gobernar en aquel tiempo como el de ahora, pero también las condiciones y la coyuntura internacional cambia bastante la dinámica en la que nos enfrentamos. Si es cierto que vivimos una situación económica y una crisis económica en el 2008 y lo tuvimos que enfrentar, ahora estamos viviendo también una situación económica crítica, producto de las guerras que provocan las grandes potencias, y nosotros somos los primeros perjudicados, estos países que son tan pequeños, que nuestras economías son tan pequeñas, y además se ha trabajado en función del detrimento de nuestras pequeñas economías a lo largo de estos años. Y yo creo que la claridad que nosotros tenemos después de construir todo ese proyecto político, hoy que el pueblo hondureño votó por ese plan, se está ejecutando tal cual. Mara, quería preguntarte, ya en la parte política, tu proyecto político como diputada, estos años que serás legisladora, ¿cuáles son tus principales propuestas en el ámbito legislativo para el pueblo hondureño? Bueno, hoy estoy como presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales e Integración Regional. Hemos asumido este año ir creando vínculos y una relación directa entre congresos de América Latina. Firmamos reciente un acuerdo de cooperación técnica entre el Congreso de Honduras y México, Argentina, El Salvador, Costa Rica, Puerto Rico, y bueno, ayer firmamos un acuerdo de cooperación técnica también con el Congreso de República Dominicana, con el presidente Pacheco y el presidente Luis Redondo, y dentro de la agenda de la Comisión de Relaciones Internacionales ir creando esos lazos
institucionales para poder compartirnos las mejores experiencias que hay dentro del Congreso. Nosotros llegamos a un Congreso Nacional que no tiene ni documentos o archivos o repositorios de leyes, mucho menos tiene procedimientos internos sobre el trabajo o las acciones de cada una de las comisiones, a ver qué proyectos quedaron pendientes de dictamen o en qué procedimientos se realizan dentro del trabajo interno de los congresos, lo cual nos obliga a nosotros buscar las mejores experiencias que existen en América Latina para poder ir creando internamente, administrativamente, institucionalmente, los procedimientos que puedan permitir que los próximos congresos que se instalen puedan tener ya un orden interno sobre cómo debe ser el trabajo de las comisiones. Así que esa es en parte una de las funciones que estamos realizando en la Comisión de Relaciones Internacionales. Ahora también proyectos que son importantes para nuestro país. Hemos apoyado la derogación de decretos que han sido lesivos para el pueblo hondureño, como la derogación de las zonas especiales de desarrollo, la derogación de la ley de secretos que impedía que el pueblo hondureño pudiera tener acceso a la información pública y tener acceso sobre el gasto de los fondos del Estado. Esa ley fue derogada en aras de buscar mecanismos para transparentar nuestras instituciones y la ejecución presupuestaria. Hemos trabajado también dentro del Congreso Nacional para derogar los fideicomisos que tanto daño le hacen al pueblo, la privatización de los recursos públicos del país. Y en combate a la corrupción, que es uno de los temas más importantes para Honduras, puesto que vivimos, y fue evidente ante el pueblo hondureño, el saqueo de estos últimos 12 años de las instituciones públicas, el drenar recursos del gobierno de proyectos especiales para temas sociales, para la salud, drenarlos a través de organizaciones no gubernamentales para beneficio de campañas electorales que han terminado en los bolsillos de políticos o de un partido político, que en ese caso fue el partido de gobierno en el periodo anterior. Y uno de los proyectos más importantes que hemos reclamado es la venida de una comisión internacional para el combate a la corrupción. Nosotros le llamamos CICI. Y esa comisión, ahora que es por voluntad de la presidenta, ha sido solicitada ante las Naciones Unidas para que las Naciones Unidas nos den un acompañamiento para la creación de esa comisión. He presentado esta semana un proyecto para lograr hacer una reforma constitucional para elevar el combate a la corrupción a la Constitución de la República. Es decir, para que no sea adherida a un ministerio público que fue nombrado por el gobierno anterior, que ha apañado toda la corrupción del gobierno anterior. Es decir, hoy tenés a un expresidente preso en Nueva York por vínculos con el narcotráfico cuando ni una investigación se hizo en nuestro país. Y según todas las informaciones que se tienen públicas es que hay una investigación de parte de la justicia norteamericana de más de 12 años del expresidente. Y tenés un ministerio público que ha apañado y ha protegido intereses de sectores políticos que hoy deberían de estar presos. Tienes además una Corte Suprema de Justicia que fue nombrada por quien hoy está extraditado para permitir una reelección ilegal y que fue apañado todo un proceso ilegal de construcción de una estructura criminal en el país y que guardó silencio todos estos años. ¿Piensas seguir los pasos de tu padre en algún momento? Bueno, las botas las tengo puestas, solamente que las mías tienen tacón. Pero llenar los pasos de un hombre como él... ¿De tus padres, de ambos? Sí, nadie, y de ella, pues es difícil que alguien las pueda llenar. Tú más que nadie lo puedes saber. ¿Qué es lo que uno puede comprometerse a hacer? Sí, a proteger ese legado, a continuar trabajando en favor de ese legado, y que tiene una visión clara, es trabajar en beneficio de la mayoría del pueblo hondureño. Cuando tú vas a tomar una decisión, cuando tú vas a estar en un momento crítico en el que tienes que decidir entre dos, está el interés particular
o el interés de las mayorías, hay que elegir el interés de las mayorías. Y yo creo que eso es seguir sus pasos. Más que buscar una carrera política, yo no puedo ser candidata en el próximo periodo electoral a ningún cargo de elección. Ni presidenta, ni diputada, ni alcalde, ni ningún cargo que se pueda decidir por el voto popular. Eso es por ser hija actualmente de exactamente, porque la Constitución de la República me lo prohíbe. Entonces yo tengo 4 años solamente de trabajo para lograr que este sea el mejor gobierno de la historia de nuestro país. Es la única misión. Y en fortaleza a nuestro partido y en fortaleza a los derechos del pueblo hondureño que han sido destrozados y eliminados estos últimos 12 años para devolverle esos derechos al pueblo. Es decir, seguir pasos de personas tan grandes, emocionalmente, personalmente, porque los veo como líderes, como padres, porque los veo como en la dimensión en la que hoy representan la soberanía del pueblo y la patria. Es bastante responsabilidad, pero hay que asumir los roles que el destino también te da y el pueblo hondureño además te concede, ¿no? De mantener nuestras convicciones y mantener nuestra fuerza en función de cuál ha sido la guía y la visión que ellos nos han trazado. Pero esa es la aquí deberías de comentar, y de verdad que para mí es importante decirle a tu pueblo que hace varios años, en este mismo programa, tu padre y mi padre estaban sentados frente a frente haciendo una entrevista como esta. Presidente, yo quiero darle las gracias por habernos permitido gracias a usted. Esta entrevista con usted. Canal 9, el programa Color Visión. Líder. Gracias, quería, antes de concluir, reiterarle nuestro respeto, nuestra admiración, nuestra solidaridad hacia usted, y esperamos que usted pueda continuar ese camino que se ha trazado para que Honduras pueda tener mejores días. No, gracias a usted. Con más democracia. Un saludo entonces para la familia de Orlando, Jorge, para sus hijos y para todos, y los felicito por este programa. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, será hasta la próxima entrega de Líderes. Ese momento de tu parte, pues para nosotros, tu padre es una persona que significó mucho en cuanto al acompañamiento que dio a la lucha popular en Honduras. Desde el día 1, desde que nosotros llegamos a este país, su manifestación durante 12 años en apoyo y en respaldo al pueblo hondureño en cada uno de los momentos más duros y más difíciles, siempre leímos un mensaje de él, siempre recibimos un mensaje de él, su compañía, su fuerza, y pues hoy se repite en nosotros dos ese momento, y sí fue muy doloroso conocer lo que sucedió con un hombre como Orlando Jorge Mera, a quien le tenemos mucho respeto, mucho cariño, y tiene un lugar especial en nuestros corazones, y además tiene un lugar especial para el pueblo hondureño. Así que repetir este momento es bien bonito y llena de mucha emoción también, Orlando. Es así, Xiomara. Cariñosamente Pichu, así es, como te dicen en Honduras, pero nosotros aquí también adoptamos ese apodo porque te ganaste el cariño de los que te rodeamos primero en las aulas y luego ya en nuestras vidas personales, pero también del pueblo dominicano que acogió a tu familia, pero a ti principalmente, que duraste más años aquí, que recorrimos parte del país juntos en algunas expediciones bien aventurosas. Bien. Sí. Y qué alegría ver desarrollar tu trayectoria, tu carrera política, tu familia, verla reivindicada políticamente hablando y también bajo las riendas del Estado. Demuestra lo que mi padre siempre me decía, que la política es una carrera de resistencia, no de velocidad. Usted ha sido un ejemplo de disciplina, perseverancia y resistencia en un país que les ha dado la confianza de continuar el proyecto que iniciaron con tu padre como presidente. Nosotros muy contentos de tenerte en República Dominicana, compartir contigo como colega, no solamente como hermana y amiga, pero también como colega. Como bien mencionaste, firmamos este acuerdo de cooperación mutua entre ambos países en materia legislativa, y decirte que la República Dominicana es tu casa. No tengo ni que decírtelo, pero recalcar que es tu casa, es como un segundo hogar para ti. Así es. Y que aquí siempre serás bienvenida, y ojalá que puedas seguir viniendo más a menudo, a pesar de que sabemos que tienes muchas responsabilidades. A tu madre desearle éxitos en su gestión gubernamental, que comenzó hace apenas unos meses.
también esperamos tenerla aquí en el país, con nuestro presidente Luis Abinader. Y qué bueno saber que hay gente joven en nuestra región impulsando cambios, impulsando este tipo de mentalidad y de visión, como lo haces tú en tu país. Así que para mí ha sido un honor compartir contigo un escenario de una entrevista, pero yo sé que el pueblo dominicano ha aprendido bastante con todas las lecciones de vida, de política que nos has dado, y ve en ti también otra dominicana que ya está aplatanada y que regresó a su país para trazar los cambios, que desde aquí lo hablábamos en la universidad, lo hablábamos cuando salíamos a comer o alguna actividad, y de verdad que estamos muy orgullosos de ti. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Me siento igual de orgullosa de ti porque sé todo lo que estás impulsando en el Congreso y te felicito por esa gestión. Y bueno, somos producto de una coyuntura política, sí, pero también de un proceso de cambio de nuestro país. Y esta nueva generación es la que debe decir cuáles son las nuevas formas de hacer política. Y hay que adaptarnos a esos cambios, hay que tener toda la resiliencia y así como tú dices, resistencia también. Y por eso ya lo llevamos, ya lo llevamos por dentro. Muchas gracias, me siento contenta de estar aquí. Muchas gracias. Y hasta ustedes, señores, será hasta el próximo domingo aquí en Líder.